hablemos del endocráneo. El endocráneo está dividido en tres regiones o fosas que van a ser la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. La fosa craneal anterior, que es esta, va a estar delimitada hacia anterior por la porción vertical del hueso frontal, hacia posterior y en su parte media por el tubérculo de la silla, ¿sí? Y hacia los lados por el borde posterior de las alas menores del esfenoides. Vamos a ver que estas alas menores del esfenoides se prolongan hacia la parte media con dos apófisis, que acá no se ven bien, que son las apófisis clinoides anteriores, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en la fosa craneal anterior? Varias estructuras. De anterior a posterior, primero mencionamos al agujero ciego, que es un agujero, ¿sí?, en fondo de saco, es decir, que no termina en nada, donde se inserta la hoz del cerebro, que es una prolongación de la dura madre, ¿sí? Luego tenemos a la apófisis crista galli, donde también se inserta la hoz del cerebro, que es esa prolongación de la dura madre. Hacia los lados de esta apófisis crista galli vamos a encontrar a los canales olfatorios, ¿no es cierto?, que están atravesados por agujeros, ¿sí?, que son agujeros de la cara superior de la lámina cribosa, ¿sí?, del etmoides. Vamos a ver que por esos agujeros van a pasar filetes nerviosos del nervio olfatorio, que es el primer par craneal, ¿sí? Muy bien, perfecto. Después podemos mencionar hacia anterior, ¿no es cierto?, al agujero etmoidal anterior y a la hendidura etmoidal anterior, ¿sí? Y hacia posterior al agujero etmoidal posterior y la hendidura etmoidal posterior, ¿sí? Muy bien, perfecto. Hacia los lados vamos a encontrar estas eminencias, ¿sí?, que son las eminencias orbitarias, ¿sí?, o techo de la órbita, donde hay eminencias mamilares, ¿sí?, hay impresiones digitales y surcos vasculares, ¿sí?, que deja el cerebro, ¿sí? Muy bien, perfecto. ¿Qué más podemos mencionar? La cara superior, ¿no es cierto?, de las alas menores del hueso esfenoides, ¿sí? Muy bien, perfecto. Vamos a ver que posterior a la lámina cribosa del etmoides y a la crista galli vamos a encontrar esto que es el yugo esfenoidal. Luego marcamos al limbo esfenoidal y al surco prequiasmático, ¿sí? Vamos a ver que a cada lado del surco prequiasmático vamos a encontrar estos conductos, ¿no es cierto? Cada conducto recibe el nombre de conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico, ¿sí?, con la arteria oftálmica, ¿sí?, que es una rama colateral de la carótida interna, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos para decir en la fosa craneal anterior, ¿eh? Muy bien, perfecto. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la fosa craneal media. ¿Qué tenemos en esa fosa craneal media? Primero tenemos que delimitarla. ¿Cómo está delimitada? Hacia anterior y en su parte media por el tubérculo de la silla, ¿no es cierto?, ¿sí? Y hacia los lados por el borde posterior, ¿sí?, de las alas menores del esfenoides. Muy bien. Y hacia posterior va a estar delimitado por el torso de la silla, que acá no se ve bien, ¿sí?, está roto el hueso, ¿eh? Y hacia los lados va a estar delimitado, ¿sí?, por esto que es el borde superior de la porción petrosa del temporal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en esta fosa craneal media? En su parte media vamos a encontrar a la fosa hipofisaria o silla turca, donde se aloja la hipófisis, ¿sí?, o glándula pituitaria. Esta silla turca o fosa hipofisaria está delimitada, ¿no es cierto?, por las apófisis clinoides anteriores, las apófisis clinoides posteriores, ¿sí?, por el tubérculo de la silla y por el dorso de la silla, ¿sí? ¿Qué más podemos encontrar? Esto, que es la fisura orbitaria superior, ¿sí?,
la fisura orbitaria superior, por donde pasa el nervio oculomotor, que es el tercer par craneal, el nervio troclear, que es el cuarto par craneal, ¿sí? El nervio oftálmico, que es la primera rama del trigémino, que es el quinto par craneal, y el nervio abducen, que es el sexto par craneal. También pasa la raíz simpática del ganglio ciliar y la vena oftálmica superior, ¿sí? Muy bien, perfecto. Luego tenemos a este agujero, que es el agujero redondo, ¿sí? El agujero redondo, por donde pasa el nervio maxilar, que es la segunda rama del trigémino, que es el quinto par craneal, ¿sí? Con venas emisarias. ¿Estamos de acuerdo? Luego seguimos con el agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular, que es la tercera y última rama del trigémino, que es el quinto par craneal, con la arteria meningia accesoria, ¿sí? Luego tenemos a este agujero, que es el agujero espinoso, por donde pasa la arteria meningia media, la vena meningia media y ramo meningio, ¿sí? Un ramo meningio del nervio mandibular, ¿sí? Muy bien. Hacia la parte media podemos encontrar este agujero, que es el agujero rasgado o foramen lacerum, ¿sí? Que vamos a ver que acá se apoya la carótida interna, ¿sí? Se apoya la carótida interna y pasa el nervio petroso mayor y el nervio petroso profundo, ¿sí? Hacia los lados de este agujero rasgado vamos a encontrar el conducto carotidio, ¿sí? Donde va la carótida interna rodeado por el plexo simpático carotidio. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muy bien, perfecto. Hacia afuera podemos encontrar a los hiatos, ¿sí? A los hiatos, ¿sí? Un hiato es anterior para el nervio petroso menor y otro hiato es posterior para el nervio petroso mayor. Hay huesos en los que se ve mejor ese o esos hiatos, ¿sí? ¿Qué más podemos mencionar? Podemos mencionar, ¿sí? Hacia adentro, la impresión trigeminal, ¿sí? Donde se aloja el ganglio trigeminal, antiguamente llamado ganglio de Gasser, ¿sí? Que es del quinto par craneal, del trigémino, ¿sí? La impresión trigeminal, ¿sí? Donde se aloja el ganglio trigeminal, ¿sí? Muy bien, perfecto. Después tenemos esta elevación, ¿no es cierto? Que es la eminencia arcuata, ¿sí? Para el conducto semicircular anterior del oído interno y también el techo del tímpano, ¿sí? Son estructuras que podemos mencionar en esta fosa craneal media, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar ahora de la fosa craneal que es posterior, ¿no es cierto? Y tenemos que decir cómo está delimitada esta fosa craneal posterior, ¿sí? Anteriormente está delimitada por el dorso de la silla en su parte media y a los lados por el borde superior de la porción petrosa del temporal, ¿sí? Y hacia posterior va a estar delimitada en su parte media por la protuberancia occipital interna, ¿sí? Y hacia los lados por estos surcos, ¿no es cierto? Que son los surcos de los senos transversos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, ¿qué presenta la fosa craneal posterior? De anterior a posterior, ven ustedes, presenta el clivus, donde descansa el puente o protuberancia del tronco del encéfalo, ¿sí? También el tronco basilar descansa en este clivus, ¿sí? Luego tenemos este gran agujero, que es el agujero o foramen magno, por donde pasa la médula oblongada, las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior y los ramos espinales del nervio accesorio, que es el 11º par craneal, ¿sí? Hacia los lados vamos a encontrar estos agujeros, ¿sí? Que van a ser los conductos para el hipogloso, se llaman conductos del hipogloso, ¿sí? Por donde pasa justamente el nervio hipogloso, que es el 12º par craneal, y el plexo venoso, ¿sí? Del conducto del nervio hipogloso, ¿sí? Muy bien, perfecto. Superior a este vamos a encontrar a este agujero, que es el agujero yugular, por donde pasa el nervio glosofaringeo, que es el 9º par craneal, el nervio vago, que es el 10º par craneal, ¿sí?
el nervio accesorio, que es el 11º par craneal, y además la vena yugular interna, que le da nombre a este agujero, ¿sí? Y la arteria meningia posterior, ¿sí? Muy bien, perfecto. Superior a este encontramos al conducto auditivo interno, donde se encuentra el nervio facial, que es el 7º par craneal, el nervio intermedio, que es el 7º bis, ¿sí? Y el nervio vestíbulo coclear, que es el 8º par craneal. También la arteria laberíntica, ¿sí? Muy bien, perfecto. Por detrás de este agujero magno o foramen magno voy a encontrar esta cresta, que es la occipital interna, y hacia los lados vamos a tener a las fosas cerebelosas donde descansa el cerebelo. Y de esta manera terminamos de describir al endocráneo.